claudicado en los principios, no ha hecho un esfuerzo por institucionalizar este país, no ha hecho un esfuerzo por desarrollar una cultura de respeto a la ley, no ha hecho un esfuerzo real por acabar con la inequidad social. Pero ni la sociedad se lo ha exigido. Bueno, pero resulta que en el Estado, nosotros no podemos ignorar, Pablo, que en el Estado es que se definen y aplican las políticas públicas. Es decir, en una democracia limitada como la que tenemos, donde incluso los periodistas opinan y dan sugerencias todos los días al gobierno, ¿y qué caso le hacen? ¿Acaso cuántas veces aquí no se ha dicho que la educación debiera ser la obra prioritaria para el desarrollo? Está ¿Y en por qué? En todos los programas. Y busca todos los periódicos de todos los días, de los últimos 40 años, y tú verás que la sociedad le ha estado pidiendo a través de periodistas, de opinión, de comentaristas, a los gobiernos, uno tras otro. Hemos tenido 11 administraciones, incluyendo la última del doctor Fernández. Todos los días alguien dice, directa o indirectamente, la importancia de la educación en el desarrollo. Y sin embargo, ¿por qué hoy día seguimos invirtiendo 1.1 del Producto Bruto Interno en educación? Cuando la propia ley establece que es el 4%. ¿Por qué? Entonces, no es un problema de que la sociedad no lo ha pedido. Ahí hay un ejemplo de que la sociedad lo ha reclamado. No, pero me refiero a que, por ejemplo, un gobierno habla bueno, hay una ley aprobada por todos los partidos de 4% y un gobierno me prioriza en su programa de gobierno la educación, cuando llega está en 1.9 y me da el argumento de la cuantificación. O sea, ahora se invierte más en educación, pero en términos cuantitativos, no en términos porcentuales, y se respeta la ley ya aprobada. A lo que me refiero es que ese gobierno no ha recibido un rechazo por no cumplir. O sea, los periodistas criticamos, decimos, la gente en el bar, en el supermercado, en el café, te critica, pero a la hora de la verdad no hay una militancia ciudadana que me imagino que para la convergencia, para el movimiento de ustedes, debe ser muy importante, porque yo he planteado, y uno tiene que estar en esto todos los días, que un problema central del país, el problema central del país pasa por la falta de fe y la poca militancia ciudadana. Entonces, como el ciudadano no milita, entonces, bueno, el gobierno y los partidos van y vienen. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo se ve desde ese movimiento el buscar la manera de que la gente participe más, se sienta fruto, que cuando el gobierno me aumenta la tarifa eléctrica, si lo hiciese, pues me está afectando y yo milito y alguien llama a una marcha pacífica y encendemos velas? O sea, la militancia ciudadana. Bueno, ¿en qué están ustedes? Sí, esa es una parte crucial en la construcción de un movimiento de este tipo. Tiene mucho que ver con el desarrollo de ciudadanía crítica y participativa. Es decir, los ciudadanos tenemos que empoderarnos de los problemas, de las reivindicaciones en las comunidades y en los distintos sectores sociales. Por ejemplo, cuando en una comunidad falta la escuela, la comunidad tiene que asumir eso como una tarea y hay que desarrollar desde reuniones, asamblea, movilización, marcha, protesta, lo que fuera, para que en esa comunidad se construya la escuela o el hospital, o se arregle el camino, o se creen fuentes de empleo. Es decir, la ciudadanía tiene que asumir una actitud de acción para poder encontrar o trabajar esas reformas. Eso es parte consustancial de nuestra visión de la democracia, porque uno de los graves problemas que tenemos es que nuestra democracia es muy excluyente. Es decir, si tú te pones a observar el diseño que tenemos de esta democracia representativa, nos limita prácticamente al ejercicio del voto. Es decir, los ciudadanos, nosotros tenemos en esta democracia el derecho a votar y el derecho a hablar. Entonces, pero nadie escucha. Nadie escucha. Sin embargo, se están haciendo avances como la ley de libre acceso a la información. Claro, lo vimos maravillosamente con el caso de Uchilora.
Si vimos cómo funcionó de bien, porque ese es el otro problema, es un liderazgo de simuladores. El mismo presidente que promulgó esa ley aupó que el secretario de Andino Peña no respetara la ley, porque no la respetó. Pero como instrumento ya está, Pero es sí, un paso hacia adelante, sí, ¿no? pero ahora falta que clonemos a Uchi y haya muchas exigencias como la de Uchi. Sí, pero el problema de fondo es que ese es el liderazgo que ha ido hundiendo nuestra institucionalidad, porque es el mismo liderazgo que es capaz de plantear en el discurso las bonanzas de algo y sin embargo, teniendo todos los mecanismos para poner en vigencia eso, no lo hace. Fue la misma expresión del presidente Fernández cuando dice que el problema de nuestra burocracia estatal es la partidocracia. Pero el presidente Fernández ha sido el presidente en 2 periodos donde hay muestras evidentes, donde fueron los PLD, donde la partidocracia hizo añicos a cualquier persona que tuviera mérito. Es decir, entonces, un liderazgo así, sí, sin convicciones democráticas, porque con una capacidad enorme de demagogia y de simulación, sin autoridad moral, sin compromiso social, con un liderazgo así es muy difícil poder hacer los cambios. Pues si usted me lo permite, vamos a una pausa para que usted desarrolle esa falta de autoridad moral, esa falta de visión de país. Vamos a seguir conversando porque nos interesa mucho el tema de la corrupción. Vamos a ver, y sobre todo, ¿qué hay en el Palacio Nacional? Como decía una amiga mía, que hay un discurso y como que los sectores, incluso los liberales, como el PRD, el PLD, al llegar al Palacio Nacional, entra en una metamorfosis de derechización y de balaguerización que terminan siendo más o menos lo mismo, con algunos, por supuesto, matices. Si usted me lo permite, vamos a hablar de todo. Vamos a comenzar por ahí. Después de una breve pausa. Doctor Guillermo Moreno García, continúa con nosotros en breve. Doctor, dejamos esto caliente. Tú eres terrible. No, lo calenté con la doctora. Pero ella comprende. Sí, porque también usted le acepta cuando ella se mete en esa reunión de 6 horas en la Junta. Sí, exactamente. Usted se queda tranquilo. Pero mire, usted fue fiscal, visitó con mucha frecuencia el Palacio Nacional. Más de uno ha pensado que quizás hay algo en el Palacio Nacional que hace que los partidos liberales, al llegar al poder, no sé si es la característica de comportamiento de nuestra clase dominante, la dependencia de la embajada norteamericana, la influencia determinante de la Iglesia Católica, de su sector más conservador, que es peor todavía, pero algo ocurre que los partidos llegan de liberación nacional o llegan siendo revolucionarios y terminan a la derecha del doctor Balaguer. ¿Qué es lo que pasa, doctor Guillermo? En el fondo es que hemos tenido presidentes y dirigentes carentes de verdaderas convicciones democráticas. No son auténticos demócratas en el sentido de buscar desarrollar nuestras instituciones y nuestra democracia y profundizarla. Estas generaciones de relevo que hemos tenido en el liderazgo nacional, que incluso en el año 96 despertó tantas expectativas y tantas esperanzas, porque veíamos la gran oportunidad de que una nueva generación política con una nueva formación y que encabezaba el doctor Leonel Fernández iba a liderar esos cambios y esas transformaciones. Ser fiscal del Perfectamente, yo fui con esa ilusión, debo confesarlo, y con esa esperanza, que se convirtió un poco en frustración, porque finalmente terminó todo siendo más de lo mismo. Perdóneme el paréntesis, no se debe hacer, un buen entrevistador no hace esto, pero perdónenme también, ¿hasta qué punto esa frustración se ha convertido en resentimiento a un presidente que usted siente como que lo decepcionó? Entonces usted se ha empecinado y se ha convertido ya en un enemigo, un adversario político de Leonel Fernández. ¿Hay algo de eso? No, en absoluto. Ojalá que el presidente Fernández hiciera los